Portal Citerior, una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Amigas y amigos del Portal Citerior, muy bienvenidos nuevamente a una edición de nuestro ciclo de podcast Reflexiones al Pasar. Hoy con un tema de bastante actualidad, nos estamos refiriendo al cambio climático. Hemos titulado este podcast, amigas y amigos, El impacto del cambio climático. Nos acompaña, como es natural, Carlos Ursúa Stricker, profesor de Estado, nuestro panelista habitual. Carlos, muchas gracias por hacerte un tiempo. Gracias. Y tenemos también la presencia de un invitado que es un poco esquivo porque nunca está en Chile, vive en otros ámbitos por lo que hace, por su especialidad, y es un experto en el clima climático, ¿no? Nos estamos refiriendo a Rodrigo Andrade Ramírez. Rodrigo, un gustazo de tenerte con nosotros en nuestro podcast. Gracias Paulino, gracias Carlos, gracias al Portal Citerior por invitarme nuevamente. Ya había estado previamente. Ya habíamos estado contigo en alguna oportunidad. Bueno, Rodrigo, para que quienes no lo conocen tanto, digamos, porque es un experto en estas materias, es vicepresidente del Buró de la COP, ¿no? De la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, y fue secretario ejecutivo de CONAF y punto focal nacional de Chile ante la UNSCD, fundador del diplomado en cambio climático en políticas públicas, en Flaxo y Claxo, profesor de gobernanza climática multilateral en la Universidad de Santiago, exdirector de la Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático de la Gran Logia de Chile, ¿no? Es un investigador, columnista, escritor, ha hecho bastantes papers sobre este tema, es realmente un conocedor de la materia. A ver, Rodrigo, el impacto del cambio climático. El tema, la coyuntura para hablar contigo, Rodrigo, es la edición, entendemos, reciente de un libro verde, se le denominó, sobre el impacto del cambio climático en general, es decir, en líneas muy general. Acabas de estar en Coquimbo, tengo entendido, sobre también este tema, pero en el caso del libro este verde, que resume, al parecer, una comisión establecida por la masonería chilena junto con la masonería femenina, una especie de comisión de sustentabilidad y cambio climático de la Gran Logia de Chile, junto a la Logia Femenina. Por ahí, por el 2021 empieza esto y viene a desembocar en el 2025. ¿Cómo, a partir de ese esfuerzo de esas instituciones por este tema, cómo calificas tú para el comienzo de esta charla el interés que tiene la sociedad moderna por este tema tan acuciante? Bueno, yo pienso que hay motivaciones de fondo profundas que tienen que ver con un desafío civilizatorio del momento que nos toca vivir como sociedad. Creo que podríamos hacer fácilmente un resumen de los últimos 20 años en el que cualquier persona se puede dar cuenta que hay cambios en la naturaleza, ya sea desde la perspectiva de las lluvias a las que estábamos acostumbrados y que hoy día son cada vez más escasas. Está este traslape de las estaciones del año. Yo creo que cualquier persona, y particularmente aquí en Santiago, que uno antiguamente decía abril lluvias mil, eso desapareció, digamos. Bueno, y esa evidencia llevada al plano más científico, político, ha dado pie a un espacio internacional de conversaciones, de negociaciones, debido a que estas transformaciones que nosotros percibimos, el común y corriente de la población,
percibe en sus respectivos lugares de vida, también lo percibe la autoridad, porque estas situaciones van impactando las economías, van impactando la seguridad, en definitiva, de las sociedades. Y esta inquietud, esta preocupación se va transformando en ocupación y se creó un espacio de diálogo y negociación hace mucho tiempo que se llama la Conferencia de las Partes, las COPs, que yo creo que todo el mundo ya a esta altura conoce, que año a año se van reuniendo de tal forma de identificar cuáles son las principales problemáticas, los principales efectos de la transformación del clima en cada una de las sociedades y ponerse un poquito en sintonía con qué es lo que tenemos que hacer para poder enfrentar este desafío. Yo creo que la masonería chilena y la sociedad chilena se tomó esto y comprendió que debía y construir una posición respecto a este tema civilizatorio. Quizás hace un siglo el tema de preocupación era las guerras mundiales. Estamos en el inicio de este siglo XXI, en el inicio del siglo XX se enfrentaron dos guerras mundiales de gran alcance. Estoy seguro que en las sociedades y los grupos organizados como la masonería tiene que haber tomado cartas en el asunto respecto a esos temas, pero el tema de hoy es este. ¿En ese libro se toma entonces? Sí, hay un análisis histórico claro, de este momento que nos toca vivir, un análisis técnico de mucha gente. Bueno, hay premios nacionales de ciencias que participan de esta discusión, de este documento. Pero por sobre todo diría yo que la masonería chilena y la masonería femenina de Chile, sus grandes autoridades y sus miembros dan cuenta de esta preocupación, se organizan, debaten, intercambian y el resultado de todo eso es este documento que después de 2,5 a 3 años de trabajo logramos publicar. Un trabajo. ¿Es solo digital o está en proceso la impresión sí, tradicional en papel difundido a nivel nacional e internacional? Porque Rodrigo, te quería... Mira, es fácil entender que el aumento de los niveles de dióxido de carbono en la naturaleza como producto de la revolución industrial, que elevó los índices de estos contaminantes, que son los que generan el efecto invernadero, junto a otros, han tenido como consecuencia lo que se denomina cambio climático. Y en estas COP, en todas, cualquiera que sea la línea que se celebre, los discursos son a que todo el desarrollo, como lo denominaste tú, civilizatorio de los países, de las naciones, se haga en función de la sustentabilidad y la sostenibilidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿O son sinónimos? no son sinónimos. No son sinónimos, pero yo diría, en términos simples, que la sustentabilidad tiene que ver con cómo hacer que un proyecto, a la escala que sea, ya sea un proyecto específico, o un proyecto político, o un proyecto país, o un proyecto societal, se haga de una manera en que se pueda planificar mínimamente la evolución de ese proyecto. Eso es darle sustentabilidad a un proyecto, desde una perspectiva económica, técnica, lo que fuera necesario. Pero me parece que la sostenibilidad es un concepto que nace de una idea similar, pero que le agrega una componente ambiental que en el pasado no era considerada. No era considerada, claro.
lamentablemente. Claro. Y empezó a ser considerada en cierto punto y se le agregan ciertas componentes adicionales a esta conceptualización inicial de sustentabilidad que la hace variar, la cualifica. Y que yo creo que hoy día, a grandes rasgos, yo creo que tanto las disciplinas científicas como la evaluación de proyectos, yo creo que han ido incorporando medianamente esta nueva conceptualización. Yo creo que ahí hay un salto cualitativo que es bueno comentarlo, es bueno transmitirlo y es bueno explicarlo porque las sociedades se van complejizando. Las sociedades no son lineales. Las sociedades tienen altos y bajos, pero esos altos y bajos van siempre hacia arriba. A menos que una sociedad esté definitivamente caducando y, como dicen algunos teóricos, hay estados fallidos que ya, digamos, no hay nada que funcione, digamos. No es el caso de nuestra sociedad ni por lejos. Oye, en general lo que plantea Carlos ya tiene que ver esa conceptualización teórica con aspectos más prácticos. Digamos, la ciudadanía se entera de esto por titulares en los diarios, por reportajes en la televisión, por reportajes en radio, pero lo concreto es que el impacto que se le produce a la ciudadanía cuando ve hechos concretos climáticos, hechos reales, digamos, ¿no? Una lluvia sorprendente, una inundación no prevista, un temblor, que es un cataclismo de cualquier tipo, ¿no? Y en el plano más práctico, Rodrigo, y enfocado en nuestro país, ¿cómo visualizas tú ya ahora, desde ahora, algunos efectos del cambio climático? Algunos efectos concretos, reales, que la gente se pregunta por qué. Y va a la televisión, enciende la franja de la meteorología, y el meteorólogo, que es un animador, le dice, mire, va a pasar esto, la cota no sé cuánto, la cota 1000, pero no explica el problema. ¿Cuál es tu apreciación del efecto práctico? ¿Por qué ocurre? La verdad es que es una pregunta muy simple. Y voy a partir de sur a norte, porque nuestro país tiene la particularidad de que en un mismo territorio geopolítico, por así decirlo, conviven muchos climas sumamente distintos unos de otros. Tenemos en el sur este clima antártico estepario, en el que la cantidad de nieve que caía hace 30, 50 años atrás era de tal magnitud, y hoy día cualquier persona que viva, ya sea en Puerto Natales, en Punta Arenas, en Coyhaique, en Puerto Aysén, echa de menos la nieve. Acuérdense ustedes que nosotros tenemos una pista de nieve quizás la más cerca del mar que hay prácticamente en todo el mundo, que es esta pista de nieve que hay en Punta Arenas. Y en Punta Arenas hoy día, producto de tanto las condiciones ambientales que tiene que ver con la quema de gas para calefaccionar la ciudad, hoy día lamentablemente las cantidades de precipitación de nieve en esta pista de nieve para hacer deporte ha ido desapareciendo sistemáticamente. Hoy día son poquitos días los que la gente puede ir a practicar este tipo de deportes, pero además de una manera mucho menos profesional que la que se hacía antes. Antes se esquiaba propiamente tal, ahora se tiran en resbalines, digamos. Skate. Claro. Por poner un ejemplo. Claro. Por poner un ejemplo. En la parte central, los incendios forestales. Nosotros nuestra sociedad enfrenta incendios forestales de sexta generación. Soy brigadista forestal, así que me hice brigadista forestal porque me interesa la naturaleza y creo que la primera manera de defenderla es ir a peleársela a los incendios forestales. Y nosotros tenemos unos incendios forestales que probablemente en Italia, en España, en Grecia,
en Canadá y en Australia se manifiestan de la manera en que se manifiestan en nuestro país. Estamos hablando de lenguas de fuego de 10 metros de altura, estamos hablando de fenómenos en que una brigada forestal está combatiendo un incendio de frente al fuego que avanza y las chispas de fuego avanzan por el viento 2-3 kilómetros a la retaguardia de la brigada forestal, y eso significa que la brigada queda atrapada en el fuego. O sea, estamos hablando de fenómenos que no conocíamos y que nosotros lamentablemente enfrentamos. Estamos hablando de reducciones de precipitaciones que han ido modificando el clima mediterráneo de nuestro país. En nuestro país, el gran volumen de población se asentó en el clima mediterráneo, donde, por supuesto, estaban las mejores condiciones naturales de lluvia para la producción de alimentos, para crear hábitats para los seres humanos, y esos climas mediterráneos han ido desapareciendo, producto de la lluvia. La ciencia dice, de hecho, respecto a esto, que lo que nosotros conocimos, nuestras generaciones conocimos como clima mediterráneo, no van a volver a recuperarse después de las sequías que hemos enfrentado. No vamos a volver a lo mismo, lamentablemente. Vamos a tener que adaptarnos a una nueva realidad. Voy un poquito más al norte. En la zona de Atacama, Coquimbo, los valles transversales, eran valles históricamente dedicados intensivamente a la agricultura. El producto de la sequía, yo lo comentaba antes de cámara, antes de entrar en el programa, que por poner solo un ejemplo, la reducción de la producción de la uva pisquera en la zona geográfica de la denominación de origen se ha reducido en un 75% en los últimos 10-12 años. Si uno hace una proyección simple de la regla de 3, indica que en 3, 5, 7 años probablemente ya no podamos producir el único producto estrella con denominación de origen. Vamos a dejar de producir pisco. Vamos a dejar de producir pisco, exactamente. Porque ¿Qué dice el australiano? ¿El ministro de Agricultura? No sé. Yo creo que en general actuamos un poquito reactivamente a este fenómeno, y no solamente a este fenómeno. Creo que son las prioridades también. Claro. Ese es el problema. Ahora, Rodrigo, mira, a ver, hay grupos de personas, movimientos de poblaciones que no creen en el cambio climático, que consideran, por ejemplo, que este es un invento de los países ya desarrollados con el objeto de que los otros países que están en vías de desarrollo no se desarrollen y sigan dependiendo económicamente en su desarrollo de las potencias de primer orden. Esto es lo que se muestra en los medios, ¿no? Y es por eso que a veces en estas conferencias internacionales hay grupos opositores que incluso tratan de bambolear a través de las redes sociales e incluso presencialmente estos encuentros. ¿Qué falta para que la población mundial asuma realmente que el cambio climático es una consecuencia de la contaminación, del efecto invernadero, y que estamos en estos momentos ya no pensando en la sobrevivencia nuestra, sino que en la sobrevivencia de las futuras generaciones? Sí, yo creo que hay una geopolítica del cambio climático. Hay una geopolítica muy nítida, porque hay países que sistemáticamente promueven una narrativa, efectivamente, como tú dices, negacionista a este fenómeno. Sin ir más lejos, en noviembre del año pasado fue la COP29 de cambio climático en Azerbaiyán, en la capital que se llama Bakú, y todos los países mandaron a sus delegaciones, incluida Argentina de Milei. Y llegaron los delegados, que en general son siempre los mismos. Este es un circuito más o menos especializado,
Claro, es muy no hay mucha focalizado. innovación en esto. Ah. Esto es más continuidad de temas de discusión, porque estos temas van evolucionando, Claro. que gente nueva. Entonces, saludamos a los colegas argentinos y en la sesión inaugural. Y al otro día hubo una conferencia de prensa de un representante de la Cancillería Argentina dentro de la cumbre en Bakú, donde anunciaba el retiro de los representantes de Argentina de la cumbre. Uno dice, con todo lo que cuesta en el ámbito gubernamental recibir una invitación de Naciones Unidas, mandar una carta agradeciendo y aceptando la invitación de Naciones Unidas a participar de estas negociaciones. Con todo el mundo que ha trabajado en el aparato estatal sabe perfectamente lo que significa mandar a comprar unos pasajes para un país como el que estamos mencionando. Disponer de los viáticos, de los permisos, toda la burocracia que significa hacer eso. Mandar a esta gente a la cumbre, que la gente llegue, se instale en los hoteles, pagar hoteles. Los hoteles se reservan, uno no llega a un tercer país a buscar un hotel, uno lo reserva con anticipación. Para que al día siguiente del inicio de la cumbre, la autoridad política exterior retire a esa gente, nos indica claramente que el propósito inicial de esa delegación era ese golpe de efecto en la interna de las negociaciones. Pongo esto como ejemplo solamente para decir que efectivamente hay una corriente negacionista que yo creo que es, y lo he visto, porque me toca viajar harto por esto, absolutamente minoritaria en el mundo, porque hay una sintonía del mundo científico, que es de donde viene y de donde nace las alertas. Estamos hablando de principios de los años 70, en un informe que en el propio Estados Unidos se manda a hacer, que es el informe Meadows. Yo lo recomiendo a nuestra teleaudiencia que lo busque en Google, el informe Meadows, M-E-A-D-O-W-S, Meadows, que es una científica norteamericana que habla sobre los límites planetarios. De allí nace el sustento científico sobre el cual después el mundo científico y después la política, porque siempre la política viene un poquito después, pero después la política asume y se construye todo este circuito de conversación y negociación. Yo creo que esa narrativa negacionista es una narrativa con un interés geopolítico, es una narrativa que lo que busca de alguna manera es intentar derrotar una realidad que es imposible taparla con un dedo, pero en el que la ciencia hay, yo diría que, no voy a decir unanimidad, porque siempre hay alguien que piensa distinto, pero las grandes corrientes científicas en los países con la ciencia más poderosa del mundo, hay absolutamente certeza de que efectivamente hay una corriente larga que tiene que ver con las geociencias. Evidentemente el planeta se viene calentando desde hace miles de años, pero que lo que está pasando ahora es una aceleración de los últimos 150 años con las curvas hacia arriba. Hace poquito mostraba que incluso después de haber el mundo puestos de acuerdo en el Acuerdo de París, que fue el año 2015, la COP21, incluso después de eso, que fue el gran hito político internacional, incluso después de eso, las curvas de emisiones de gases de efecto invernadero no van creciendo así, van creciendo para arriba. ¿Por qué? Porque hay intereses muy poderosos detrás de eso. Claro, detrás de eso está esa narrativa. Claro, y parecer los amigos argentinos no entienden ese. Es un tema también político, como ustedes ven, queridos amigos. Vamos a hacer una pequeña pausa porque hay otros temas que nos interesa discutir con Rodrigo sobre este apasionante tema del cambio climático. Ya venimos, no se vayan. Portal Citerior. Una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia
y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Amigos del portal, nuevamente aquí en este interesante podcast sobre el cambio climático con nuestro invitado especial Rodrigo Andrade Ramírez, experto en temas del cambio climático. Hablábamos recién de la política internacional y cómo influye en estas reuniones internacionales algunos aspectos negacionistas del fenómeno que estamos tratando. En fin, hay muchos temas. Hay otro tema, Rodrigo, que también es importante, que la gente, que nuestros amigos que conforman nuestra audiencia, quizás desconozcan un poco el significado más profundo, y que tiene que ver con lo que se denomina la huella de carbono. Que es un tema ya ventilado hace un tiempo, pero que tiene aristas que son desconocidas. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de la experiencia internacional? Esto de esta franquicia, digamos, que es una huella de carbono para posibilitar, ayudar a medidas de control de este fenómeno. ¿Cómo se ve eso en Chile? Yo creo que en Chile está muy desarrollado. Yo creo que Chile, desde hace mucho tiempo, ha sabido entender este fenómeno, ha sido partícipe activo del ámbito de las conversaciones y las negociaciones, y también ha sabido traducir ese conocimiento para traerlo hacia el interior del país y poder trabajar con herramientas concretas para poder identificar con la mayor precisión posible de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático en Chile. Yo creo que, primero, para clarificar a la gente que nos está viendo, la huella de carbono tiene que ver con una trazabilidad de cada una o cada uno de nosotros respecto a cuánto significa en términos de emisiones nuestra existencia sobre el planeta. Individual y colectivamente. Individual, institucional, claro. Grupal, gubernamental, institucional, claro. Una empresa, un auto, de todo se puede hacer una medición. Y es muy importante porque evidentemente tiene que ver directamente con estilos de vida de cada una y uno de nosotros. Porque hay gente que tiene una huella de carbono que uno dice, este tipo, una persona con huella de carbono alta dice, pucha, este tipo tiene 3 trabajos distintos, se mueve todo el día, quema gases de efecto invernadero para moverse al punto 1, al punto 2, al punto 3. Y muchas veces esa persona no trabaja, pero está quemando biomasa ¿cómo se llama? Está quemando leña en el living de su casa. Ya. O por el contrario, una persona que tiene una huella de carbono muy baja, que uno dice, bueno, esta persona está retirada, está dedicada a la lectura, a escribir, pero es una persona hiperactiva, pero que anda en bicicleta, que camina, que planta árboles. O sea, su huella de carbono es muy baja. Es decir, esta persona hace muchas cosas con un mínimo impacto al medio ambiente. Claro. Y yo creo que ahí hay una... La educación yo creo que es importante, ¿no es cierto? Es un problema educacional, en la mayoría de las veces, es un problema de conciencia, pero yo diría que al final es un problema ético. Es un problema ético. Claro. Porque uno... Toma de conciencia, digamos. Claro, porque uno cuando ya comprende el estado de situación en el que estamos, en este zapato chino en el que estamos metidos como sociedad y como humanidad, uno mínimamente tiene que hacer una introspección y decir, pucha, ¿cómo colaboro yo para disminuir al mínimo mi huella de carbono? Y eso tiene que ver con decisiones diarias, permanentes de nuestro estilo de vida. Pero tú dices que Chile está bien, ¿cierto? Chile relativamente bien, dice Rodrigo. Pero me pregunto, en sociedades más cerradas,
Estoy hablando de sociedades bien cerradas y grandes, como por ejemplo China, ¿no? Ahí ¿tiene Naciones Unidas un control efectivo? Porque claro, Estados Unidos, Chile, son países más abiertos, Naciones Unidas puede investigar, puede medir, puede, qué sé yo, hacer un análisis estadístico, pero en sociedades grandes, por ejemplo, China, India, hay un control ahí porque no sacamos nada con ahorrar nosotros Sí. si los chinos con 1.400 millones no lo hacen, digamos. Sí, yo difiero de un solo adjetivo que usaste. Yo difiero que China sea una sociedad cerrada. Yo creo que China fue una sociedad cerrada, pero China hoy día es visitada por millones de ¿Y personas. las estadísticas de Chile, del gobierno? Pues las estadísticas son del gobierno. Probablemente, COVID, probablemente. empezamos por el COVID. Pero están todos los medios de comunicaciones ahí. Naciones Unidas tiene oficinas en China. Yo diría que China hace esfuerzos ingentes por reducir su huella de carbono y por transitar a economías bajas en carbono. Yo creo, yo le reconozco, le he visto estadísticas que prepara Naciones Unidas con certeza, digamos. Ahora, ellos son un volumen de población que evidentemente debe ser, no sé, un tercio o 40% de las emisiones, yo creo que un 30% de las emisiones globales. Pero yo creo que el gran problema son los países desarrollados. China no es un país desarrollado. China es un país gigante. India es un país gigante. Pero el problema que tenemos en el mundo es con los países desarrollados. Porque los países desarrollados tienen un estilo de vida tienen un estilo de vida y de consumo que está por sobre la media de prácticamente todo el resto del mundo. Estamos hablando de estos ejemplos, uno se imagina grandes ejemplos, pero el ejemplo más nítido de esto es que uno visita una ciudad norteamericana, cualquiera que sea de ella, Estados Unidos, se pasea por cualquier barrio de Estados Unidos y una casa está todas las luces encendidas. 5 autos afuera, chimenea encendida. Entonces yo hago una retrospectiva y me acuerdo la crianza de mi madre y de mi padre, y me decían, cuando tú no estás en tu pieza, lo primero que haces es apagar la luz. Si vas a la cocina, prendes solamente esa luz. Y prácticamente uno se crió en la oscuridad de su casa. Es todo lo contrario de lo que pasa en los países desarrollados. Y usé ese ejemplo nomás, pero uno pasa lo mismo en Alemania, pasa lo mismo en Suecia. Tienen un gastadero de recursos como que el mundo fuera infinito, como que la riqueza fuera infinita. Y ese es el problema de las negociaciones. Es el desafío de las negociaciones climáticas. Es el mundo desarrollado versus el mundo en vías de desarrollo. No olvidar que Chile negocia en el ambiente internacional en una agrupación de países que se llama G77, el grupo de los 77, que son los países en vías de desarrollo, más China. ¿Y por qué Chile negocia en ese grupo? Porque si nosotros negociáramos solo, como país con las grandes potencias no se sentarían ni un segundo a conversar con nosotros. Nosotros nos tuvimos que agrupar con los países en vía de desarrollo. Aún así, nuestra capacidad de negociación y de muñeca era más mínima y tuvimos que buscar un champion que nos representara. Y ese champion es China. Oye, pero me quedo dando tu vuelta, Rodrigo. China no es un país desarrollado. China no es un país desarrollado. ¿Qué es entonces China? Un país en vías de desarrollo. En vías de desarrollo. Sí, sí. Eso no lo sabía. China hace 50 años era un país de campesinos. Claro. Esta transición que... Claro, un paso parecido al nuestro, vías de desarrollo. Sí. En otros niveles quizás, pero... Por supuesto, claro. Por supuesto que en otros niveles. Rodrigo, quiero llevarte al tema local. Mira, cuando uno viaja a la cuarta región, Coquimbo, uno pasa por 2 ciudades
pequeñas que se llaman canela, canela alta y canela baja. Y ahí tenemos unos centros geológicos de generación de energía eólica, energía limpia, en que observaba yo que muchas de estas hélices están detenidas y otras están funcionando. Estoy averiguando por qué se da ese fenómeno. Porque generan tanta energía que no tienen cómo almacenarla, porque la energía o se almacena o se canaliza, se transmite. Y nosotros podríamos transmitir, porque en Chile hay plantas que son generadoras de energía y hay plantas transmisoras de energía, ¿no? Y hay otros que te cobran, son 3 instancias las que se producen, ¿no es cierto? Que el que te compra, tú le compras a alguien la energía y tú se la pagas a ese alguien. Cuando nosotros podríamos ser campeones de la transición energética a energía limpia, negociando con las plantas transmisoras, ¿por qué se pierde esa energía y no se usa? Y que llegue al sur para evitar que sigan usando, por ejemplo, la climatización con leña, que son combustibles digamos, orgánicos, que son los responsables de la generación de los gases de efecto invernadero. ¿Tienes algún conocimiento sobre eso? ¿Por qué? Sí. Por favor. Mira, es más simple de lo que pensamos. Yo creo que Chile sí es un campeón en transición energética. No recuerdo los montos exactos, pero sí te puedo decir que en los últimos 20 años, y producto de una política pública, de hecho, que se llama concesiones de uso oneroso de terrenos fiscales para la generación de proyectos de energías renovables no convencionales. Lo conozco muy bien, que no tremendo título, pero me lo aprendí de memoria hace varios años, que se trata básicamente de que el Estado entendió que las empresas de energías renovables no convencionales tenían cierta cantidad de recursos para desarrollar un proyecto. ¿Qué es lo que pasaba con ellos? Que cuando iban a mirar un terreno que ellos consideraban favorable para su proyecto, y el dueño del terreno se enteraba que el que quería comprar era una empresa internacional, ese terreno, que eran piedras y polvo los últimos 3.000 años, mágicamente subían de precio por 1.000. Entonces, ¿qué es lo que hacía la empresa? Compraba, pero se quedaba sin el recurso, sin el presupuesto para desarrollar el proyecto. Porque los recursos no son infinitos para desarrollar un proyecto. No es que tú puedas gastar hasta el infinito. Eso solamente pasa en los arreglos que uno hace en su propia casa. Que uno termina contratando algo y termina algo multiplicado por 3. Pero en este tipo de proyectos, que son muy serios, muy formales, lo que estaba pasando era eso, que venía una empresa, era castigada en la compra del terreno y no podía desarrollar su proyecto. ¿Qué es lo que hizo el Estado? Dijo, mira, el 52% del territorio nacional es fiscal. Entonces, yo Estado soy dueño de terrenos, ustedes empresas díganme qué terreno les sirve para su proyecto y yo se los arriendo a 30 años a una módica suma, pero después de 30 años ese proyecto es del Estado. Producto de esa política pública proliferó los proyectos de energía solar, eólica, de concentración solar. Nosotros tenemos hoy día en Chile un portafolio de proyectos renovables muy nutrido. Nosotros somos un campeón en el mundo del mercado de generación eléctrica renovable no convencional. Sin embargo, como tú sabiamente dices, nosotros teníamos un hándicap en contra, que no teníamos las suficientes redes de interconexión construidas para poder acoger toda esa generación de energía y ponerla a disposición del mercado nacional a lo largo del país. De hecho, nosotros teníamos dividido prácticamente en 3. El sistema interconectado central, el sistema del Norte Grande y un pequeño sistema que hay en el extremo sur del país.
cuando en realidad lo que teníamos que tener para poder aprovechar toda esta energía era un sistema único con backup, o sea, un sistema paralelo que si pasa algo aquí, tienes aquí donde apoyarte, y el país llegó tarde a eso. Y esos proyectos que suman, acordémonos por favor, que Chile de norte a sur son 5.000 kilómetros sin considerar un montón de geografías distintas que hoy día no consideramos en este tipo de sumatorias, digamos. Pero estamos hablando de varios miles de kilómetros. Y en esos varios miles de kilómetros hay varios miles de dueños de terrenos, que evidentemente hay una negociación ahí, hay tira y afloja. Son procesos lentos a los que llegamos tarde, lamentablemente, que es la razón por la que todavía no podemos disfrutar y disponer de toda esa generación de energía. Claro, bueno, un tema de hecho, dame un segundo, pero para apoyar tan sabiamente lo que dices tú, tengo entendido que casi todos los conjuntos habitacionales que son financiados entre los futuros moradores y también el Ministerio de Vivienda a través de subsidios, van con paneles solares en los techos de los edificios con el objetivo de generar energía limpia que permita, digamos, abaratar los costos y con eso disminuir la huella de carbono. No, hoy día hay multiplicidad de oportunidades. De hecho, yo le recomiendo a cualquiera que tenga la posibilidad de hacer una pequeña inversión, de poner paneles solares en el techo de su casa. Esa plata la va a recuperar en 2, 3, 4 años máximo. Es una ganancia permanente, pero además efectivamente te reduce tu propia huella de carbono. Yo creo que Chile tiene condiciones inmejorables desde el punto de vista de la irradiación solar, del recurso natural, pero además tiene un mercado robusto que te hace, incluso, yo he visto en la parte de atrás de la cuenta de luz, no voy a hacerle publicidad gratuita a la empresa, pero la empresa te ofrece hacer la inversión inicial y tú le devuelves con tu excedente por una cierta cantidad de dinero. Exactamente. Yo creo que eso conviene en Chile 1000%. Bueno, es un tema, como les decíamos, amigos, de inagotable investigación. Le vamos a sugerir a nuestra audiencia que lea este texto que está en internet. Entiendo que se llama El Libro Verde de la francmasonería chilena frente a la crisis climática, así se llama. Se lo recomiendo, sobre todo la parte relativa a según lo que declaran ahí, la aproximación ética sobre la crisis climática, que algo de eso ha hablado nuestro invitado de hoy. Rodrigo, muchas gracias por esta conversación. Nos ha dejado una amplia gama de preguntas, más que respuestas sobre este tema. Y esperamos tenerte por tercera vez acá en breve plazo, porque el tema es inagotable y muy interesante. Carlos, también muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos del portal, muchas gracias por vuestra sintonía. Ya estamos en un momento breve, un par de días más, para tener un nuevo contacto con ustedes sobre otro tema tan interesante y con un invitado tan interesante como el otro. Gracias, amigos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Portal Citerior. Una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez.